Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando sobre principalmente estratigrafía. A lo largo de este video exploraremos los principios básicos de la estratigrafía y su aplicación en el campo de la arqueología, así como también abordaremos diferentes conceptos. Lo primero, como siempre, es empezar por el principio. ¿Qué es la estratigrafía? Podríamos decir que la estratigrafía es el estudio de la sucesión de capas de tierra y materiales en un sitio arqueológico, permitiendo entender su cronología y evolución. Esto, de todas formas, no deja de ser una definición de libro, casi dramatúrgica y fría. La naturaleza rígida, estructurada y formal con la que habitualmente se presenta la definición de estratigrafía, como en una obra teatral los eventos suceden en un orden secuencial casi predeterminado, la estratigrafía, desde su definición tradicional, es presentada como una simple sucesión de capas, cada una con su rol en la trama de la historia del sitio arqueológico. Retomando las definiciones y ahondando un poco más en lo anterior, la estratigrafía es una rama de la geología, específicamente centrada en el estudio de las capas o estratos que forman la corteza terrestre. Dentro de la arqueología, la estratigrafía arqueológica aplica estos principios para poder estudiar la secuencia de capas de depósitos y sedimentos, permitiendo comprender la cronología y contexto histórico de un yacimiento arqueológico. Vamos a agregar más colores a nuestra paleta, colores que vamos a necesitar para poder entender mejor a esta ciencia. Imaginemos a la estratigrafía arqueológica como una sección cuidadosamente trazada de una pintura. Una obra en la que cada capa de pintura contribuye a revelar una parte de la historia, tal como lo hacen los estratos en un yacimiento arqueológico. Y esta, a su vez, siendo solo una porción de un cuadro más amplio, la arqueología. El principio de superposición, por ejemplo, es similar a cómo un pintor aplica capas de pintura. Las pinceladas más recientes cubren las anteriores, creando así una secuencia visual. Así, en un yacimiento arqueológico, los estratos superiores son las capas más recientes, y conforme descendemos, como un restaurador que raspa suavemente la pintura, llegamos a las capas más antiguas. El principio de horizontalidad original es como la aplicación inicial de una base uniforme de color. En pintura, esta base es plana y estable. Lo mismo ocurre con los estratos, que cuando se depositan lo hacen horizontalmente. Si esta base de pintura parece distorsionada, sabremos que algo la perturbó después de su aplicación, al igual que los estratos se inclinan o deforman tras un evento posterior. El principio de continuidad lateral es como los trazos que se extienden por toda la obra. Cada sección está conectada con otra, creando una narrativa coherente. Si el artista interrumpe su trazo, surge una historia nueva, una división en la obra, igual que cuando los estratos encuentran una barrera. Así, cada principio de la estratigrafía es un matiz que aporta profundidad a la gran pintura de la arqueología. La estratigrafía, tal como la hemos abordado, es el estudio de las capas o estratos que conforman un sitio arqueológico, permitiendo reconstruir la historia de la ocupación humana o eventos geológicos a lo largo del tiempo. Cada estrato representa una unidad de tiempo en la historia de un sitio, con su propio espesor, composición y características. Los estratos se forman a lo largo de eventos geológicos o antrópicos, como el colapso de una estructura o la deposición de materiales por causas naturales. El orden de los estratos nos indica una sucesión cronológica, desde el más reciente hasta el más antiguo, lo que permite datar los eventos que ocurrieron en un sitio. Los artefactos y estructuras encontrados en un mismo estrato tienen una relación espacial y temporal entre sí. Esto se denomina asociación y permite interpretar los objetos como contemporáneos, ya que fueron depositados en el mismo periodo y por tanto contextualizan las actividades humanas o naturales que los originaron. Por ejemplo, cerámicas, huesos y herramientas hallados en un mismo nivel sugieren su uso en un mismo momento histórico. El contexto se refiere a las circunstancias y condiciones en las que los hallazgos fueron depositados. Este concepto es crucial para interpretar los artefactos o estructuras. Por ejemplo, un contexto funerario se distingue por la presencia de restos humanos y ajuares asociados a las prácticas funerarias, mientras que un contexto doméstico podría estar relacionado con actividad cotidiana, como la cocción o el almacenamiento de alimentos. La secuencia estratigráfica es la superposición de los estratos a lo largo del tiempo. Cada uno de estos estratos contiene una porción de tiempo arqueológico, donde los más recientes están en la parte superior y los más antiguos en la inferior. Los estratos más delgados pueden representar periodos breves de deposición, mientras que los estratos más gruesos, de mayor potencia, indican periodos más largos de acumulación o sedimentación. El techo de un estrato marca su límite superior,
el fin de un evento de deposición. El piso, por el contrario, es el límite inferior y marca el inicio de la siguiente unidad estratigráfica. Estos límites son clave para definir la secuencia de eventos que afectan el área y permiten distinguir entre diferentes fases de ocupación o abandono del sitio. El orden estratigráfico sigue una lógica natural o cultural. Los procesos que afectan el depósito de estratos, como la erosión, construcción, destrucción o abandono, ocurren de manera secuencial, reflejando los cambios históricos que sufrió un sitio. Este orden es la base para reconstruir la historia de un lugar a través de la secuenciación cronológica de los depósitos. A lo largo de la deposición de estratos puede haber interrupciones causadas por eventos significativos, como la construcción de una estructura o la excavación de una fosa. Estos eventos generan modificaciones en la secuencia estratigráfica, alterando la disposición natural. Estos eventos son cruciales para identificar momentos de intervención humana o catástrofes naturales que afectaron el depósito. La matriz es el material físico, tierra, sedimento, arcilla, que rodea los artefactos en un estrato. Cada matriz tiene sus propias propiedades físicas y químicas, lo que afecta a la preservación de los artefactos. Por ejemplo, una matriz de arcilla tiende a conservar bien los restos orgánicos, mientras que una matriz arenosa facilita el drenaje del agua y puede deteriorar materiales más frágiles. En esta parte, lo que haremos es ver una representación de un perfil estratigráfico e intentaremos visualizar ciertos conceptos en la misma. En esta imagen observamos un corte estratigráfico que nos muestra la disposición de diferentes capas de sedimentos y elementos culturales, permitiendo una interpretación arqueológica detallada. Comenzamos con el estrato más antiguo, el número 1, conformado únicamente por sedimentos naturales más compactos y con piedras sobre donde se fueron acumulando el resto de los estratos. El siguiente, al igual que el primero y el tercero, tiene solamente sedimentos arcillosos, es decir, unidades naturales. Si observamos detenidamente, en el cuarto estrato hay una alteración antrópica, la cual corresponde a otro estrato. Por su forma, restos orgánicos, la disposición de las piedras y su contexto, con demás elementos del lugar pertenecientes a un período, podemos decir que corresponde a un horno de pozo, utilizado para realizar cocción de forma lenta pero progresiva. Tiene piedras en la parte inferior y restos de materia vegetal en la superior, por lo que la utilidad dada por los pueblos originarios era la cocción de alimentos. A su vez, en la misma matriz encontramos otros estratos antrópicos asociados a ese horno, restos óseos de alimentos y material orgánico que desechaban a los costados del horno. Por otro lado, el estrato número 8, posterior en el tiempo, vemos que es matiz de una alteración antrópica, la cual corresponde a una pared vertical de ladrillos. Esta pared es un estrato vertical, el cual está asociado a los restos de otras paredes hallados en el siguiente estrato, el número 10. Ambos están relacionados y nos dan cuenta de una reutilización del espacio por otro grupo, ya que las construcciones corresponden a culturas y periodos distintos. La pared vertical llega hasta la superficie, no así los otros restos de paredes que conforman el estrato antrópico número 11. Notamos que el terreno a lo largo de los años fue utilizado por dos grupos distintos, los cuales lo modificaron de forma diferente en función de la realización de actividades y culturas distintas. Gracias al análisis estratigráfico, vemos la secuencia en el tiempo y lo relacionamos con la asociación entre las unidades culturales, dando un contexto del sitio. Los últimos estratos de la secuencia nos muestran una transición en el paisaje. El estrato más antiguo, compuesto por sedimentos naturales, representa el momento en que el entorno estaba intacto, sin intervención humana aparente. Estos sedimentos, probablemente arrastrados por el agua o el viento, forman la base de toda secuencia y marcan el origen temporal de esta historia enterrada. Finalmente, llegamos al estrato más reciente, que corresponde a los suelos arcillosos, cubiertos por una capa de vegetación. Este nivel, visible a la superficie actual, representa la conclusión del proceso estratigráfico hasta el día de hoy. Aquí la naturaleza ha recuperado el terreno, cubriendo los restos del pasado con una alfombra verde de vida contemporánea. Es en esta última capa donde el presente toca el pasado y donde paradójicamente la arqueología comienza su viaje hacia las profundidades. La creación de una secuencia estratigráfica es como plasmar el pasado en un lienzo arqueológico. Cada capa de tierra es una pincelada que revela una parte de la historia, donde las unidades naturales y culturales se superponen como diferentes tonos en una obra de arte. En esta propuesta, la representación gráfica de los estratos nos permite visualizar cómo los elementos físicos y los actos humanos se entrelazan para formar una composición única. La construcción de una pared o el depósito de una fosa funeraria se representan como trazos finos que cuentan historias invisibles a simple vista, pero que cobran vida cuando se las entiende en conjunto.
Los conceptos clave, matriz, asociación, contexto, potencia, techo, etc., son los colores que el arqueólogo utiliza para interpretar la historia oculta bajo nuestros pies. Tal como un pintor selecciona sus colores para reflejar la luz, sombra y profundidad, los arqueólogos seleccionan estos conceptos para darle forma y sentido al pasado. Cada capa de la secuencia estratigráfica es como un estrato en una pintura. Aunque el espectador solo vea la superficie final, la profundidad y la riqueza de la obra están formadas por las capas subyacentes, cada una con su función, cada una con su historia. Con esta propuesta todo se une. Los elementos materiales y culturales, como en una obra maestra, pintan el lienzo del pasado y nos invitan a entender la evolución de los asentamientos humanos desde sus cimientos.